del Señor. Aleluya. Vamos a cenar las Sagradas Escrituras. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 12. Nos quedamos terminando el versículo 11. 1 de Corintios 12, versículo 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. ¿Qué hemos visto hasta aquí? ¿Qué hemos visto hasta ahora en este capítulo 12? Los dones que dio a ciertas personas. A ciertas personas. Bueno, hemos visto cómo el Espíritu Santo reparte dones, pero solamente algunos, o toda la iglesia recibe dones. Pero pregunto, ¿solamente algunas personas o todas las personas en la iglesia reciben dones? Todos recibimos dones, habilidades, talentos sobrenaturales que Dios da para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Amén. Todos hemos recibido algún don, alguna capacidad que Dios nos da para poder ser de bendición a los demás. Y los demás también tienen capacidades sobrenaturales que les permiten poder edificar nuestras vidas. Amén. ¿Han estudiado el capítulo 12 o no? Bueno, algunos sí. Estudien la palabra, mis hermanos, porque es estudiando la palabra que nosotros aprendemos. Es estudiando la palabra que nosotros alcanzamos el conocimiento de la verdad. Sin el conocimiento de la verdad, cualquiera nos puede engañar. Pero cuando realmente tenemos conocimiento de la palabra de Dios, es más difícil que alguien nos engañe. Amén. Bien, ¿qué viene ahora? Ahora el apóstol Pablo, en los versículos que siguen, va a hablarnos de la iglesia usando una figura retórica, usando una figura literaria. Él va a hablar de la iglesia como si fuera un cuerpo, ¿verdad? Que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y vamos a ver cómo nosotros sabemos, ¿no?, que el cuerpo humano es una de las maravillas que Dios ha creado, ¿verdad? Amén. Bueno, algunos son más bonitos que otros, pero todos los cuerpos son una maravilla, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, cómo funciona cualquier órgano de nuestro cuerpo, es realmente algo impresionante, ¿no? No hay en el cuerpo humano nada que falte ni nada que sobre. Estamos hechos, pero muy bien hechos, ¿no? Si vemos las capacidades que tiene, por ejemplo, el corazón, o cómo funciona el hígado, o cómo funcionan los riñones, o los ojos, hay una sabiduría enorme metida ahí dentro, ¿no? Y esa sabiduría es, lógicamente, sabiduría de Dios. Amén. Es Dios quien nos hizo, y Pablo va a utilizar justamente esa figura retórica del cuerpo para hablarnos no del cuerpo, sino de la iglesia. Amén. Así que fíjense que Pablo no es el primero que usa la figura del cuerpo, o sea, que usa una figura retórica para hablar, sino, por ejemplo, Platón utilizó la semblanza también del cuerpo como si se tratase de una ciudad. Platón indicó que hay una personalidad que da unidad a todo el cuerpo. Por ejemplo, él decía que cuando te das un golpe en el dedo no dice, mi dedo tiene un dolor, sino que tú dices, me duele el dedo, ¿verdad? Porque es parte de ti. Bueno, pues esa personalidad que da unidad al cuerpo, en la iglesia también hay una unidad, una personalidad que da unidad a todo el cuerpo. En este caso, en el cuerpo, la personalidad que une a todos los miembros del cuerpo es el yo. Si me duele el pie, yo digo, me duele el pie, no, el pie tiene un dolor, no, sino mi pie me duele, ¿no? Pues bien, el yo es la personalidad que unifica a los miembros del cuerpo. Pues Cristo es la personalidad que unifica los miembros de la iglesia.
¿Ok? Todos nosotros, no importa el tiempo que llevemos en el camino del Señor, no importa el conocimiento que tengamos, todos los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Por eso quiero leerles una frase de Barclay. ¿Alguien está haciendo pizza por ahí? Un olor a pizza aquí ahora mismo. Barclay es un teólogo que dice: Cristo, fíjense bien, escuchen bien, dice: Cristo ya no está en el mundo en cuerpo físico. Por tanto, se requiere que se haga, si quiere que se haga algo en el mundo, tiene que encontrar una persona que lo haga. Literalmente, tenemos que ser el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Es decir, si Cristo quiere obrar hoy en el mundo, como Él no está aquí en persona, sino que está en persona física, me refiero, está aquí como espíritu, pero si Él quiere, pues, bendecir a una persona, Él usará a otra persona para bendecir a esa. ¿Entienden la idea? Si nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo quiere visitar a la hermana Ligia, pues nos usará a nosotros para ir allí y decirle: hermana, te traigo el consuelo de Jesús. Amén. Es decir, Cristo actúa a través de su cuerpo, que es la iglesia. Y esta es la idea que Pablo va a expresar aquí a través de este pasaje. 1 Corintios 12, versículo 12. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Vamos a volver a leerlo para que tratemos de entenderlo. ¿Ok? Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Quiere decir que la iglesia tiene muchos miembros, pero aunque tenga muchos miembros, es una sola iglesia. Amén. El cuerpo es uno, pero tiene mano, tiene pie, tiene oreja, tiene ojo, tiene nariz, tiene muchos miembros. Pero aunque sean muchos miembros, es un solo cuerpo. Igualmente, la iglesia, bueno, pues está aquí Javier, está la hermana Mariluz, está Estela, está Cuacu, Rosita, Carlos, pero todos somos el cuerpo de Cristo. Aunque seamos muchos, somos un cuerpo en Cristo. Amén. Esta es la idea que el apóstol Pablo está plasmando. La idea de unidad en la diversidad. Porque somos diferentes, ¿verdad? La mano no es igual al pie. Aquí hay unos que tienen unas habilidades, otros que tienen otras. Somos distintos unos de otros, pero juntos formamos el cuerpo de Cristo. Esta es la idea que Pablo está desarrollando justamente aquí. Ahora, la gloria de la iglesia es esa: ser parte del cuerpo de Cristo, ser el cuerpo de Cristo, ¿no? Pero miren, yo quiero llevarles a una reflexión, y para eso vamos a leer un pasaje de la Escritura y después voy a hacerle una pregunta. A ver, Hechos capítulo 9, versículo 4. En este capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, Pablo está contando su testimonio. Y Pablo, ustedes saben el testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, cuando todavía no era Pablo, sino Saulo, se llamaba así, dice que él perseguía a la iglesia de Cristo. Él perseguía a los cristianos, los encarcelaba, los hacía torturar. Bueno, y a veces él fue testigo de cómo mataban a creyentes y él consentía en su muerte. Por tanto, Pablo era un regalito. Pero estando Pablo en esas fechorías, el Señor Jesús un día le apareció en el camino a Damasco y le dijo: Saulo, fíjese, versículo 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Pablo? Esta es la pregunta.
a los creyentes, a la iglesia. Pero ¿ustedes se dan cuenta de lo que Cristo está diciendo? ¿Por qué me persigues? Aquí lo que vemos, ¿qué es lo que es? Hay una identificación de Cristo con su iglesia. Quien persigue a la iglesia, persigue a Cristo. ¿Es así o no? ¿Por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos. Pero quien persigue a un cristiano, está persiguiendo a Cristo. Y esto es muy importante que lo entendamos, de modo que debiéramos tenerlo en cuenta. Si alguien persigue a un cristiano, está persiguiendo al mismo Cristo. ¿Quién es Cristo? El Señor, el creador y sustentador de todas las cosas. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para decirle a todos los que nos ven por internet, y si hay algún musulmán que nos está viendo, yo quiero aprovechar para decirle, cuando tú persigues a un cristiano, estás persiguiendo al Señor, al Creador. Y Jesús le dijo a Pablo, dura cosa te es dar coces contra un aguijón. Si le pegas una patada a un pincho, el pincho no se va a doler. ¿Quién se dolerá? Y esto es muy importante. Esto es verdaderamente importante. Un día, mucha gente va a tener que hincar rodilla en tierra, y no para que le peguen un tiro en la cabeza como algunos hacen a los cristianos hoy, sino para reconocer, para humillarse delante de Dios y reconocer que no hicieron lo correcto. Y cuando se levanten de allí, será para ir al infierno. Por cuanto al perseguir a la iglesia, estaban persiguiendo al mismo Dios. Y esto es muy importante. El castigo que les espera a aquellos que persiguen a los cristianos es la condenación eterna. La Biblia habla de un tormento que no se acaba, que no se termina. La Biblia dice, y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. O sea que es crudo el asunto. Si no se arrepienten, si no se convierten a Cristo, van a tener un castigo peor que el que ellos le están dando a los cristianos. Ellos los asesinan, ya sea de un disparo en la cabeza o cortándole la cabeza. Ellos van a tener un castigo peor. Porque cuando tú matas a un cristiano, lo estás mandando al cielo. Pero el castigo que le corresponde al que mata a un cristiano es una condenación eterna por los siglos de los siglos. Y no hay salvación para esas personas, a no ser que se arrepientan ahora. Mire, Mateo capítulo 10, vamos a ver cómo realmente Cristo en otras ocasiones dijo exactamente lo mismo. Mateo capítulo 10, versículo 40. Jesús está hablando a sus discípulos y le dice, el que a vosotros recibe, ¿qué dice? A mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Cristo se identifica con su pueblo. De tal manera, fíjense que sigue diciendo el versículo 41, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo, no quedará sin su recompensa. Es decir, el que bendice a un hijo de Dios, Dios le bendecirá a él. De igual modo, el que maldice a un hijo de Dios, Dios le maldecirá a él. Nosotros no podemos maldecir a nadie, no debemos maldecir a nadie, porque no nos es permitido.
Romanos 12:14 dice, bendecid y no maldigáis. Pero Dios sí tiene poder para maldecir. Y cuando Dios maldice a una persona, ¿ustedes creen que le irá bien? No. Por eso nadie debiera maldecir a otra persona, y mucho menos a un hijo de Dios. Porque hay promesa de parte de Dios. Si tú bendices a un hijo de Dios, Dios te bendecirá a ti. Pero si tú maldices a un hijo de Dios, Dios te maldecirá a ti. Esta es la cuestión. Jesús se está identificando con su iglesia. Si alguien te ofende a ti, está ofendiendo a Jesús. Si alguien te bendice a ti, está bendiciendo a Jesús. Bien, sigamos con la analogía del cuerpo. Nosotros debemos entender que los miembros del cuerpo nos necesitamos los unos a los otros. ¿Sí o no? Es contrario a la naturaleza que los miembros se dividan, se separen. Cuando separamos los miembros del cuerpo, estamos matando al cuerpo, estamos dañando al cuerpo. Por eso, si la figura que tenemos aquí es la del cuerpo, tenemos que entender que la voluntad de Dios es que el cuerpo esté unido, bien unido entre sí. Y hay muchos pasajes que hablan de esto, ¿no? De la necesidad de la unidad en el pueblo de Dios. Ahora bien, es importante entender que no todo el que se llama cristiano lo es. ¿Están de acuerdo? Porque hay muchos que dicen ser cristianos y no lo son. Nuestra unidad es con aquellos que de verdad lo son. Somos llamados a mantener la unidad con los que de verdad son hijos de Dios, con los que de verdad son discípulos de Cristo. No somos llamados a mantener la unidad con los que no lo son. ¿O sí? No. Somos llamados a la unidad dentro de la familia de Dios. ¿Pero es familia de Dios cualquiera que dice yo soy hijo de Dios? No. Nosotros hemos hablado muchas veces de cuáles son las verdaderas características de los hijos de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan alguna? El amor. Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. O sea, una característica evidente de que alguien es un verdadero siervo, de un verdadero hijo de Dios, es que ama a su prójimo, ¿verdad? Y lo hace incondicionalmente. No ama a aquel a quien le ama, sino ama a cualquier hermano suyo en la fe, ¿verdad? ¿Qué otra característica podríamos? La misericordia. Sí. Ese pasaje del amor hay que complementarlo que permanecer en sus enseñanzas, doctrina, porque es lo que muchos utilizan para relacionarse con otras. Claro, porque algunos hoy en día hablan mucho del amor, pero el amor no puede sustituir la verdad. La palabra de Dios dice en Efesios 4:15, dice, seguid la verdad en amor. No dice sigamos el error en amor. Ay, lo importante es el amor. Oiga, no. El amor es importante, pero también la verdad. Y una doctrina tiene que estar equilibrada con otra doctrina. Mucho amor y poco conocimiento de la verdad te desvía, te lleva a no ser un verdadero hijo de Dios. Una verdad tiene que estar equilibrada con otra verdad. Por tanto, Jesús dijo, si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿y si no se permanece, ser discípulo? Pues no, así de simple. Ay, pero es que yo amo tanto a mi prójimo, yo soy un hijo de Dios, porque yo amo a todo el mundo. Oiga, no. Oiga, no. Si usted no persevera en la verdad, si usted no persevera en las enseñanzas de Jesús, usted no es un discípulo de Jesús. Así de simple. Puede sonar políticamente incorrecto, puede sonar desagradable, puede sonar excluyente, pero es la verdad.
porque son palabras de Jesús, no son mías. Están en Juan capítulo 8, versículo 31. Sí, es un condicionante. Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Amén. Así que nosotros somos llamados a la unidad, pero no a cualquier precio. Unidos sí, pero a mis hermanos en la fe. Uno de los temas de la teología cristiana que hoy más se han dejado en el olvido es la teología de la separación. Algunos ni han oído hablar de la teología de la separación. Yo quiero hablarles en esta tarde de la teología de la separación. La palabra de Dios establece con toda claridad que el cristiano debe separarse de varias cosas. Vamos a ver, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Algunos dicen, no, hay que estar unido a toda costa. Oiga, no. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Hay que separarse de ciertas cosas. El cristiano que de verdad lo es, tiene que separarse de algunas cosas. ¿Qué dice ahí? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 22. Absteneos de toda especie de mal, apártate del mal. También en el Salmo 34 también está escrito cuando dice, ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Apártate del mal y haz el bien. Es decir, el cristiano tiene que apartarse del mal, y eso inexorablemente le va a llevar a tener que apartarse de los malos. ¿Es la voluntad de Dios que los buenos estén con los malos? No. ¿Debemos estar unidos con los malos? No. Debemos apartarnos del mal. Quiero que vean conmigo Primera de Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5, versículos del 7 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Presten atención, porque aquí Dios nos va a decir también de qué cosa nos tenemos que alejar, de qué cosa nos tenemos que separar. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis... Alex, por favor, ¿puedes cerrar la puerta esa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Es decir, aquí el Señor está hablando de que no quiere mezclas, de que no quiere cosas adulteradas, que le gustan las cosas claras. Y dice, versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis, está hablando de separación, que no os juntéis con los fornicarios. Y dice Pablo, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería que necesario salir del mundo. Claro, no está hablando que nos separemos de los incrédulos. Pues si nos separamos de los incrédulos, ¿cómo les vamos a predicar el evangelio? ¿Verdad? No. Dice, más bien, os escribí por carta, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Miren, la palabra de Dios es clara. Hay una teología de la separación. Tenemos que separarnos de aquellas personas que no andan conforme a la voluntad de Dios, de aquellas personas que, llamándose creyentes, que diciendo que son cristianos,
tienen una mala forma de vivir, tienen unos patrones de conducta que se ajustan más al mundo que al Evangelio. Con esos no podemos convivir. Pero es que viene a la iglesia, sí, pero no es la persona con la que yo voy a pasar más tiempo. Yo prefiero pasar más tiempo con aquellos que de verdad aman a Dios. Tenemos que separarnos. Bueno, esto a lo mejor no parece políticamente correcto, pero la pregunta es, ¿inspiró el Espíritu Santo estas palabras o no? Es Dios quien nos lo está diciendo. La cuestión es si a lo mejor vamos a resultar que nosotros tenemos más sabiduría que Dios o más santidad que Dios. Dios sabe lo que dice y lo que enseña, y lo dice y lo enseña para nuestro beneficio, o lo hace para perjudicarnos. Lo hace por nuestro bien. Por tanto, es importante que nos abstengamos de ciertas cosas, que nos separemos de ciertas cosas. Unidad, sí, pero no a cualquier precio. Unidad con aquellos que aman a Dios, no con los que, diciendo que aman a Dios, hacen cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6. A partir del versículo 14. Escuchen bien, porque esto es interesante tenerlo en cuenta. Muchas personas, muchos cristianos y cristianas han cometido el error de no obedecer estas palabras. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Dice, no os unáis con yugo desigual con los incrédulos. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? Belial era un ídolo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Amén. ¿Alguien no ha entendido este pasaje? Porque yo creo que se entiende fácil, ¿verdad? Aquí el Señor nos está diciendo que no debemos hacer alianzas con el mundo. No debemos aliarnos con los incrédulos. No significa que no puedas estar con un incrédulo. Está hablando de no unirse a los incrédulos. Muchas personas han cometido el error de unirse a incrédulos o a incrédulas y después han tenido que llorar con amargura las consecuencias de ese error, de ese pecado, porque llamémosle por su nombre, ¿verdad? Es un pecado. Y esto tiene consecuencias. La desobediencia a Dios siempre trae consecuencias. Por eso es importante conocer la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a esa voluntad. ¿No creen? ¿Nos irá mejor haciendo nuestra propia voluntad? No. Nos irá mejor si oímos o leemos y obedecemos a Dios. Se nos dice que la teología de la separación dice que tenemos que apartarnos de todo el mal, de todo lo malo, de los malos, de aquellos que diciendo que son cristianos no lo son. Tenemos que apartarnos, no tenemos que hacer alianza ni unirnos con gente que no sean verdaderamente cristianos. Colosenses 2, versículo 8.
Colosenses 2, versículo 8. Ahora, aquí se nos dice también que también tenemos que apartarnos de otras cosas. Dice, versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según el que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no Cristo. ¿De qué nos tenemos que separar según este pasaje? De las tradiciones, de las filosofías, de las huecas sutilezas. Es decir, hay personas que creen tener una sabiduría mayor que el resto, y el otro día me escribió un señor que, interpretando mal un pasaje de las Escrituras, pasaje creo que era Juan capítulo 21, donde el apóstol Juan dice sí, 21-25 dice, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Basado en este pasaje, esa persona elaboró toda una filosofía diciendo que a la Biblia le faltan documentos, que a la Biblia le faltan muchos libros, que un día van a aparecer esos libros y que cuando aparezcan la gente va a entender algo que ya él está entendiendo, porque él es un profeta de Dios y Dios le está haciendo ver lo que nosotros no podemos ver porque nos faltan esos libros. Pero mire, aquí no está diciendo Dios que haya muchos libros, ni que falte nada a la Biblia. Fíjense, presten atención, porque ellos usan huecas sutilezas. A ver, miren, hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran, ¿está diciendo que se escribieron? No está diciendo que se escribieron y que esos libros se han perdido. Está diciendo que si se escribieran, pero toma la palabra, le da un pequeño giro, la refuerza, la retuerce y saca una nueva filosofía, una nueva doctrina. Oiga, por favor, aprenda a leer y aprenda a agarrarse a lo que está escrito, a no ir más allá de lo que está escrito. Amén. Pero cuando hay personas como esas que se basan en su propia filosofía, en huecas sutilezas, ¿qué nos dice el Señor? Apártate de los tales. Si hay personas que, yo creo lo mismo que mi padre y que mi abuelo y que yo la tradición que a mí me enseñaron mis mayores, ¿qué dice la palabra ahí? Apártate de eso. Si las tradiciones no coinciden con la voluntad expresada por Dios en su palabra, debemos apartarnos de esas tradiciones. Amén. Hay que apartarse de todo aquello que no es conforme a la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, y aquí vamos llegando a donde yo quiero llegar. Mateo capítulo 7, versículo del 15 al 20. Hoy en día, estábamos hablando de la unidad, ¿verdad? Unidad, pero unidad no a cualquier precio. Mateo capítulo 7, versículo 15. Presten atención, por favor, que yo me equivoco muchas veces. Uníos a los falsos profetas. Dice uníos. Seguid a los falsos profetas. Aprended de los falsos profetas. ¿Dice eso? Reciban la unción de los falsos profetas. ¿Dice eso? ¿Qué significa guardaos? Cuidarse. Protegerse. Y para cuidarse y protegerse de alguien que es peligroso, no hay nada mejor que separarse, ¿verdad? Aléjate de esa persona. Si te perjudica, aléjate.
Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros, no diciéndote que es un falso profeta, viene como vestido de oveja, por dentro, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Y qué dice la palabra? Dice, por sus frutos los conoceréis. Ahora hay que aclarar aquí, ahí no está hablando del número de personas que tenga como seguidoras. Es que mire, tengo 15.000 personas que me siguen, por sus frutos los conocerán. Oiga, no, vamos a ver. Para entender una palabra en la Biblia, debemos ir a otros pasajes de la Biblia para ver qué significa esa misma palabra. ¿Amén? Y cuando la Biblia habla de frutos, tenemos que ir a la propia Biblia, porque la Biblia interpreta la Biblia. La Biblia se interpreta a sí misma. Por tanto, ¿qué significa la palabra frutos? ¿De qué habla la palabra de Dios cuando se refiere a frutos? Habla de los frutos del Espíritu Santo. ¿Que son qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esos son los frutos. No está hablando del número de seguidores que tú tengas. Porque una verdad es verdad, aunque nadie la quiera creer. Y una mentira seguirá siendo mentira, aunque millones de personas la defiendan. ¿Están de acuerdo o no? No es el número de seguidores lo que hace que algo sea verdad o no, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios es verdad. Amén. Por tanto, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos? ¿O higo de los abrojos? No. Así todo buen árbol que da buenos frutos, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Esa es una referencia al fuego eterno, donde van a ir todos aquellos que no lleven fruto. Ahora, ¿de qué nos está hablando aquí Jesús? ¿Que nos apartemos de qué? De las falsas enseñanzas, de aquellas personas que enseñan cosas falsas, que enseñan doctrina falsa, aquellos falsos profetas, aunque se llamen cristianos, si enseñan algo contrario a las Escrituras, ¿tenemos que seguirlo? No, tenemos que alejarnos. Y aquí es donde está el quid de la cuestión, el problema. Segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Ustedes van a entender ahora a dónde quiero llegar. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también, segunda de Pedro 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo. Los falsos profetas no son solamente un producto de la modernidad. Los falsos profetas no vinieron todos de Estados Unidos. Cuando Pedro escribió esto, Estados Unidos todavía no existía. ¿Ok? Estados Unidos tiene 200 años de antigüedad, no tiene más. Ahora, por tanto dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entre vosotros, ¿a quién le estaba hablando Pedro? A los creyentes. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, es decir, no lo van a hacer a la luz, lo van a hacer encubiertamente, herejías, ¿qué dice? Destructoras. ¿Por qué las herejías son destructoras? Porque nos alejan de la verdad. ¿Y qué ocurre cuando tú te alejas de la verdad? Vas por mal camino. ¿Y a dónde llega ese camino? Claro, son herejías destructoras. Y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y qué dice? Bueno, a estos nadie los creerá, ¿no? ¿Qué dice ahí? Y muchos. Oye, es curioso, mire, qué interesante. Muchos seguirán sus disoluciones, dice ahí. Muchos. O sea que el número no necesariamente es un signo de estar en la verdad, sino más bien al contrario, ¿verdad? Jesús no habló de la puerta estrecha y el camino angosto que lleva ¿a dónde? A la vida. ¿Y cuál era la puerta ancha y el camino ancho? ¿A dónde lleva? A la perdición. O sea que los muchos no es señal de estar en la bendición. Interesante, ¿verdad? Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y esto es verdad. Hoy en día hay muchos falsos profetas que están diciendo cosas tan absurdas que hasta el mundo se da cuenta de que son cosas incoherentes y la gente no quiere ir a las iglesias porque les están enseñando verdaderas barbaridades. Y la gente que está dentro de esa iglesia no se dan cuenta. Tienen más discernimiento los incrédulos que algunos que se creen cristianos. Y por avaricia, miren lo que mueve a estos falsos profetas. Por avaricia harán ¿qué? Mercadería ¿de qué? De vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea que, tranquilo que ya les queda poco. ¿Amén? Pero aquí se nos está diciendo que tenemos que apartarnos de estas personas. No podemos seguir a estos falsos maestros, a estos falsos profetas. Y hoy en día se está produciendo un desmembramiento de la iglesia. Hoy la iglesia se está dividiendo. Muchos creyentes, por medio de internet, están llegando a descubrir que muchas de las cosas que le han enseñado no son verdad. Y cuando esos creyentes descubren por la red que su pastor, bien por ignorancia o bien por maldad, le ha mentido, le ha engañado o le está enseñando cosas que no son verdad, o por avaricia, cuando eso ocurre, la gente se vuelca a la Escritura. La gente empieza a estudiar la Biblia, empieza a buscar estudios para acá, para allá, a estudiar, a escudriñar. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que la palabra de Dios tiene una cualidad que es única. Ningún libro es como la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que es como espada de doble filo. Se penetra hasta lo profundo del alma. Mire, cuando la palabra de Dios se cuela en la vida de una persona, esa persona empieza a recibir luz, porque la Biblia, la palabra de Dios es luz. Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino, ¿verdad? Y cuando una persona empieza a ser alumbrada por la palabra de Dios, ya no cree cualquier cosa que le digan. Escucha lo que le dicen y empieza a averiguar, a escudriñar, a ver si es verdad. Y cuando esa persona empieza a ver que no es verdad lo que le están enseñando, y que le enseñan una cosa y comprueba que no es verdad, y le enseñan otra y comprueba que no es verdad, esa persona acaba por querer dejar de ir a esa congregación. Y hoy tenemos multitud de personas en todos los países del mundo que están dejando de congregarse porque descubren que van a una iglesia y le están enseñando falsas doctrinas. Y salen de ahí y buscan otra y le están enseñando las mismas falsas doctrinas. Y siguen buscando. Y yo recibo cartas a diario de personas que están en ese proceso de búsqueda. Y me dicen, pastor, ¿dónde voy? No encuentro una iglesia de sana doctrina. Yo siempre les digo lo mismo. Ora y busca. Ora y busca. No te des por vencido. No te des por vencida. Porque hay promesa de que el que busca, halla. Amén. Por tanto, si el Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, Cristo ha prometido que nos guiará a toda la verdad,
Yo les digo, recuerda bien, ora, que el Espíritu Santo te guíe. Sigue buscando, sigue orando y sigue visitando congregaciones hasta que encuentre una. No te fijes por lo lujoso del local, no te fijes por el número de personas que entren. A lo mejor la iglesia que tú necesitas es una pequeñita o una grande, da igual el número, pero que se predique la sana doctrina, que se enseñe la Escritura tal como es, sin errores, donde los pastores predican porque aman a Dios y su ministerio, no por avaricia, no por codicia, no para hacerse rico, no para hacerse famoso con el local más grande o la iglesia más grande, sino que predican por amor a las almas, porque sufren por aquellos que se pierden. Cada día nuevos creyentes están perdiendo la confianza en sus pastores porque están descubriendo que no le están enseñando la verdad. Cada día más pastores están viéndose en la disyuntiva de tener que tomar una decisión, porque muchos de ellos lo han hecho por ignorancia. Fueron enseñados de una determinada manera y siguen enseñando lo que a ellos les enseñaron. Pero ahora, cuando los propios creyentes de su congregación empiezan a escudriñar la Escritura y empiezan a demandarle: a ver, pastor, que he visto este vídeo en internet que dice esto, ¿qué piensa usted de esto? Pastor, he visto este estudio en internet, a ver, ¿qué piensa usted de esto? Ahora los pastores tienen que tomar una decisión: o sigue en la tradición que le han enseñado, o hinca las rodillas y los codos y empieza a estudiar y a orar y a escudriñar las Escrituras para ver si lo que él cree es correcto o no. Y algunos pastores lo están haciendo, gracias a Dios. El otro día me escribía un pastor en uno de mis vídeos en YouTube y me decía: pastor, soy pastor y gracias a sus vídeos he descubierto que estaba en un error y ahora estoy enseñando la verdad de la palabra. Y yo digo, gloria a Dios, al menos uno. Pero hay otros. Si ustedes supieran las cartas que yo recibo: usted es un mentiroso, a saber la cuenta bancaria que usted tiene, los millones que tiene en su cuenta bancaria. Por favor, dígame dónde está esa cuenta. Usted está engañando al pueblo de Dios, usted le está robando la bendición de dar. No, oiga, no. Yo no le digo a la gente que no den. Le digo que no se dejen manipular. Que den como Dios dice que debemos dar. Según Dios te prospera, según dispongas en tu corazón. Porque Dios ama al dador alegre. Amén. Pero le enseño a la gente que no se dejen manipular. Hay motivos para salir de una iglesia y hay motivos que no son motivos para salir de una iglesia. Y yo quiero hablar de esto, porque ahora también, con todo este mover que está ocurriendo, hay algunos que: ay, pastor, yo ya no quiero seguir en mi iglesia porque mi pastor usa corbata. A ver, explíqueme. Sí, porque yo he visto en internet que hoy en día ya no es necesario ponerse corbata para predicar. Vamos a ver, oiga, eso no es un motivo para dejar de ir a su congregación. Pastor, yo no voy más a mi iglesia, he dejado de ir a mi iglesia porque en mi iglesia todo el mundo salta cuando están en la alabanza. Mire, eso no es un motivo para dejar de ir a la iglesia. Si usted no quiere saltar, pues échese a un ladito y no salte. Cada uno exprese su fe como quiera. Respete a los demás para que los demás le respeten. Eso no es un motivo para dejar la iglesia. Pastor, yo no quiero seguir yendo a mi iglesia porque en mi iglesia han puesto luces oscuras y otros focos que hacen así y tal. Pero mire, eso no es un motivo para dejar de ir a la iglesia. Ahora, si ya están poniendo a las adolescentes
en pantaloncito corto y con la barriguita afuera para bailar, eso sí es un motivo para dejar esa iglesia. ¿Entienden la diferencia o no? Cuando tratamos con doctrinas fundamentales, oiga, es que, pastor, yo no sé si debo seguir yendo a mi iglesia o no. A ver, ¿cuál es el problema? Es que mi pastor está enseñando que yo soy Dios. Oiga, deje de ir a esa iglesia ya. Usted no es Dios. ¿Entienden? Hay motivos para dejar de ir a una iglesia y hay motivos que no son motivos para abandonar una congregación. Seamos inteligentes, escudriñemos las Escrituras, vayamos a la palabra de Dios. Sabemos que nosotros los seres humanos somos muy pasionales. Yo soy pasional. Yo en una discusión me apasiono, le saco sangre al teclado cuando estoy escribiendo en respuesta a la apología. Pero aún así sé controlar, porque tenemos que controlarnos. Es decir, hay cosas que merecen la pena discutir, pero oiga, yo no voy a discutir por el color que queramos ponerle a las paredes. A algunos les gustan, a otros no, pero ¿quién más da? ¿Entiendes? Eso no es importante. Ahora, una vez salvo, siempre salvo. Es decir, una vez que yo oro para recibir a Cristo, ¿ya puedo vivir como me dé la gana y yo no pierdo mi salvación? Cuidado, eso es una doctrina y es fundamental, ¿eh? Y hay que saber lo que se cree. Y hay que saber lo que se cree. Si te están diciendo eso, te están mintiendo, porque la palabra de Dios dice otra cosa. Busca una iglesia que te enseñe la verdad. Ahora, mire, pastor, es que en mi iglesia el pastor quiere que las mujeres no usen pantalones. Ya depende de ti, o sea, si tú quieres... No es una doctrina fundamental. No es una doctrina fundamental. Pero si no te sientes a gusto, Juan 8:36 dice: a libertad, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A libertad te ha llamado Dios. No estás obligado a estar en una congregación, porque has nacido espiritualmente en esa congregación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hay pastores que dicen: no, usted ha nacido al evangelio en esta iglesia, usted es de esta familia, usted no se puede ir de esta iglesia. ¿Cómo? A ver, no es esta o aquella iglesia. Iglesia nada más hay una. ¿Sí o no? Iglesia nada más hay una. La de Cristo. No es mi iglesia, no es la iglesia del otro, es la iglesia de Cristo. ¿Quién pagó con su sangre para rescatarnos? Cristo. Le pertenecemos a Cristo, no al pastor tal o al pastor cual, a la iglesia esta o a la iglesia aquella. Le pertenecemos a Jesús. ¿Ok? Si no te sientes a gusto aquí, mire, con toda libertad, márchese a otra congregación donde se pueda sentir más a gusto, donde se identifique mejor. No pasa nada. Lo que pasa es que muchos pastores se apropian de las almas y no les gusta que alguien se vaya a otra congregación. Mire, si una persona está a disgusto aquí y se quiere marchar a otra congregación, seguramente allí se va a sentir más a gusto y va a poder desarrollar su vida cristiana mucho mejor. ¿Para qué mantenerla aquí a disgusto? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Somos esclavos de los hombres? No. ¿Ok? Yo sé que estas cosas no les gustan a los pastores. Muchos pastores después se quejan conmigo porque yo digo estas cosas. Pero oiga, díganme dónde dice la Biblia que las almas que se convierten con mi ministerio son mías. ¿Dónde dice eso la Biblia? El otro día en Morrojable, ayer en Morrojable, me estaban haciendo una serie de preguntas y yo acabé por decirle a los hermanos: yo voy a devolver esta Biblia, voy a devolver esta Biblia porque a mí me han engañado. A mí me han vendido una Biblia que le falta un montón de versículos. ¿Sí? Porque, por ejemplo, decían las hermanas que le habían enseñado que había que levantarse a las 3 de la mañana a orar porque esa es la mejor hora. Oiga, es que durante el día Dios no te escucha. A ver dónde está eso en la Biblia. La verdad es que aquí no está. Tonterías como esa, 200.000.
religiosidad pura. Pero oiga, tenemos la palabra. Lo que está en la palabra, sí. Lo que no está en la palabra, no. Amén. O sea, la voluntad de Dios es que la iglesia esté unida, pero no a cualquier precio. No a cualquier precio. Oiga, unidos en la verdad. Amén. Unidos en la verdad, no unidos en la estupidez. Miren, es verdad que hay que subir a la montaña porque desde allí hay que orar y atar al hombre fuerte y para que la ciudad, podamos conquistar la ciudad. Y lo dicho, yo devuelvo esta Biblia. A mí no me viene eso en la Biblia, la verdad. ¿Ustedes me entienden o no? Hoy hay muchos falsos maestros enseñando según sus propios deseos y no según la palabra de Dios. Apártense de todos esos. Sigan la palabra de Dios. Ahora, ¿qué ocurre? Porque en principio que la gente se dé cuenta de que le están engañando es bueno. Pero las consecuencias después no son buenas. Porque se encuentra en la disyuntiva de tener que buscar una iglesia de sanadores. Yo estoy pensando, la verdad, y lo digo seriamente, estoy pensando en crear un directorio. O sea, poner una serie de requisitos y poner un directorio de iglesias que se sujeten a ese requisito. Sí, porque es que me preguntan de toda Latinoamérica, de Estados Unidos, de diferentes lugares, me preguntan, pastor, ¿conoce alguna congregación de sana doctrina aquí donde yo vivo? Sí, en Londres, yo no conozco ninguna iglesia de sana doctrina en Londres. En Canadá, en Miami, en New York. Me preguntan, pastor, ¿conoce alguna iglesia de sana doctrina? No, ojalá las conociera todas, pero no las conozco. Pero como cada vez son más los que preguntan, en serio me estoy planteando el crear una serie de requisitos y decir, oiga, ofrecer a las iglesias la posibilidad. Miren, si usted quiere que constar como una iglesia de sana doctrina, usted tiene que reunir estos requisitos. Si usted une estos requisitos, la pongo ahí como una iglesia de sana doctrina. ¿Ahora sí? ¿Sí? Bueno, es que hablo demasiado, yo creo, ¿no? La cuestión es que cada vez son más personas las que están dejando sus congregaciones y buscando una congregación donde le prediquen la verdad. Y oigan, créanme, hoy en día escasean. Hoy en día escasean las iglesias que predican la verdad. Por eso tenemos que orar por la iglesia. Tenemos que orar por nuestros hermanos que andan desorientados, sin saber a dónde acudir. Tenemos que orar por ellos. Algunos están dejando de reunirse. Pero dice, pastor, en mi ciudad no hay nadie, no hay ni una sola congregación donde se predique la sana doctrina. Y han dejado de reunirse. Y eso no es bueno. Por eso hay que tener en cuenta si son doctrinas fundamentales o son cosas secundarias. Si son doctrinas fundamentales que se están predicando falsamente, salga de ahí. Y si no hay una congregación en su ciudad, reúnase en su casa, reúnase con otros hermanos que estén... pero eso es una solución temporal, momentánea. Pero ore y siga buscando. Y si tiene que viajar 2 horas para llegar a una iglesia, ande 2 horas para llegar a la iglesia. Pero vaya a una iglesia y reúnase en una iglesia de sana doctrina. Porque esto es importante. Ayer me mandaron una foto en el Face de niños que para poder ir al colegio tenían que atravesar un puente levadizo andando sobre cuerdas para poder llegar al colegio. Si los niños son capaces de andar kilómetros por en medio de la selva y atravesar un puente levadizo medio roto y deshecho para poder ir a instruirse, ¿cuánto no debería hacer un cristiano para reunirse con sus hermanos donde les prediquen la verdad? Amén.
Miren, nos necesitamos los unos a los otros. Somos el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo nada más hay uno. No hay muchas iglesias, hay una sola iglesia. Hay muchas congregaciones de una sola iglesia. Y todos nos necesitamos los unos a los otros. Y esto es lo que quería compartir con ustedes hoy de este capítulo 12, versículo 12. Algunos no se dan cuenta de la importancia que tiene esto. Oiga, unidad, sí, pero no a cualquier precio. Unidad en la verdad. Unidad no significa uniformidad. No se trata de que todos vistamos iguales, de que los hombres se dejen la perillita porque el pastor tiene perilla. Oiga, no se trata de eso. No se trata de que todo el mundo hable de la misma manera. No se trata de que todo el mundo coma lo mismo. Mire, no se trata de uniformidad, se trata de unidad. Son dos cosas diferentes, pero unidos en una misma fe. Fe no hay muchas, hay una. Cristiana solo hay una, aunque los hombres la pervierten. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras para asegurarnos de que lo que estamos creyendo es la verdad. Amén. Ahora, déjenme hacerle una pregunta, porque esto es importante. Tú que te reúnes aquí en la iglesia Berea, ¿estás seguro de que te están predicando la verdad? Escudriñen las Escrituras, mis hermanos. Porque cada cosa que se diga de aquí, las diga yo, las diga el pastor Andrés, las diga quien las diga, ustedes tienen el deber de confirmar por las Escrituras de que le estamos enseñando lo correcto. Y si ustedes tienen duda, levanten la mano, hablen. Ustedes tienen el deber, no solo el derecho, tienen el deber de hablar si no están de acuerdo con algo. Porque para eso estamos aquí, para estar preparados para saber defender nuestra fe. Amén. ¿Alguna pregunta? Yo tenía una que casi me la respondió, pero todavía falta. Cuando hay acceso en un lugar... Perdón un segundito, pásale el micrófono a la hermana para que te oigan por internet. Cuando uno llega a una ciudad diferente, pues se viaja o algo, y no encuentra un lugar donde congregarse en el que uno vea o analice que no es una doctrina sana o la que uno por lo menos en la que se ha estado congregando, es mejor no congregarse o congregarse y tener cuidado mientras busca, o qué hay que hacer, porque muchas veces es que no, es muy difícil. Usted dice, pastor, que si hay que viajar 2 horas, está bien, si hay la posibilidad, si se puede, pero hay veces que se dificulta muchísimo. Bueno, uno tiene que analizar la doctrina que se está recibiendo en esa congregación. Si son doctrinas fundamentales, son correctas, uno sigue estando ahí aunque haya cosas que no le gusten. ¿Ok? Ahora, si son cosas que no son doctrinas fundamentales. Ahora, si nos están diciendo que si usted no, yo no sé, pues de las cosas que hoy se dicen, ¿no? Si usted no da una ofrenda de primicia, usted no va a recibir la bendición de Dios. Que si usted no da diezmo, usted va a ser maldecido por Dios. Si le dicen cosas como esas, oiga, eso no son doctrinas sanas, son falsas doctrinas. Si a usted le dicen que usted puede salvarse haciendo limosna, dando ofrenda, si usted le están enseñando cosas que no son sanas doctrinas. Por tanto, por eso digo, uno tiene que analizar y ver si son cosas importantes o no lo son, ¿no? Si puedes estar ahí, bueno, pues reúnete ahí, alaba a Dios y tal, y analiza a través de la palabra lo que te dicen. Ahora, si lo que te dicen ya choca demasiado y no lo resistes, pues quédate en tu casa, ora al Señor, busca a otra persona que también piense como tú, reúnanse los dos hasta que estén encontrando un lugar donde poder reunirse, ¿no? Porque esta es lo importante. O sea, hay que buscar una congregación de sana doctrina. Y digo, conforme vaya avanzando el tiempo,
va a ser más difícil conseguir esto. Porque cada vez son más los pastores que se venden por dinero. No sé, yo lo puedo decir más alto, pero más claro no lo puedo decir. Cada vez son más los pastores que van al ministerio porque ven un negocio en la fe. No porque realmente amen a Dios, no porque tengan llamado de Dios, no porque sean siervos de Dios, sino porque quieren servirse de Dios. ¿Más preguntas? Sí, porque como está saliendo por ahí por internet. Sí, para que se te oiga. Haz la pregunta. Esto que me está... Está tranquila, mujer, no pasa nada, estamos en familia. Estos pastores que tienen mucha fuerza, que verdad, parece que se nos abren los oídos y el corazón de oírlo, que parece que todo lo que está diciendo es verdad, que si no les da miedo, porque si a mí me da miedo de hacer o que pueda pensar o hacer determinadas cosas y me da temor, cuando estas personas están engañando miserablemente a mucha gente, y luego les hace sentir culpables, etcétera, etcétera. El temor de ellos a Dios, ¿dónde está? Eso quisiera yo saber. Porque dice la palabra de Dios que el temor a Dios es el principio de toda la sabiduría. Pero hay personas que no tienen temor de Dios. O sea, de hecho, se creen casi dueños de Dios. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Hay mucha gente que realmente no tienen temor de Dios. ¿Más pregunta? No hay pregunta. Bueno, pues vamos a orar al Señor. Miren, tenemos que darle gracias a Dios por su bondad, porque Dios es bueno, porque Dios nos ha permitido tener su palabra. Hay hermanos nuestros que no tienen Biblias,